Hola, en el presente tutorial vamos a hacer el estudio de los elementos cardinales de un ejemplo de una lente gruesa. En este caso es una lente formada por dos superficies, dos dioptrios de 1 y de 2, separadas entre ellos por una distancia E de 200. El centro de la primera lente en este caso tiene un radio positivo, está situado aquí, un radio de más 100, y el radio de la segunda lente es de menos 100. Por lo tanto, ambos centros coinciden en el mismo punto. Si calculamos a partir de las fórmulas que hemos visto para el dioptrio las focales F1 y F1', las situamos sobre el eje y hacemos lo mismo para F2 y F2'. Calculamos también las potencias imágenes. Recordemos que para calcular la potencia hemos de dar la focal en metros, de tal manera que el resultado nos dará en dioptrías. Y lo mismo para la potencia de la segunda superficie, del segundo dioptrio. En el caso de que fuera una lente delgada, podríamos considerar que la distancia entre las dos lentes es prácticamente cero. La potencia total sería la suma de estas dos potencias. Pero en el caso más generalizado de una lente gruesa, la distancia E entre ambas superficies no es despreciable y por lo tanto se ha de tener en cuenta. Para el estudio de este sistema se puede simplemente tener en cuenta la formación de una imagen a través de la primera superficie, la imagen intermedia y la formación de la imagen a través de la segunda superficie. Pero en el caso más general se puede simplificar obteniendo los planos principales y la focal objeto e imagen del sistema. Para ello empezaremos por calcular H' y F', es decir, el plano principal imagen y la focal imagen. Primero lo hemos obtenido gráficamente, tal como vemos en este esquema. Empezamos por un rayo que entra paralelo al sistema, buscamos su trayectoria de salida. Para ello hemos utilizado un rayo auxiliar que pasa paralelo al rayo intermedio, en el espacio intermedio, y que pasa por el centro de la segunda superficie, del segundo dioptrio. Finalmente lo que obtenemos es un punto F', que es donde el rayo de salida se cruza con el eje. Y de la misma manera, si prolongamos la trayectoria de salida y la trayectoria de entrada, el punto donde se cortan ambas líneas coincide con el plano principal imagen, H'. Si obtenemos estos elementos cardinales a través de las fórmulas numéricas que nos permiten calcular H' y H para un sistema formado por la asociación de dos sistemas. En este caso los sistemas serían el sistema de la superficie 1 y el sistema de la superficie 2. Recordemos que para un dioptrio como este caso, H y H' coincidirían en el mismo plano que la superficie. Teniendo en cuenta esto, calculamos la posición de H' y vemos que es de menos 100. Menos 100 respecto de este punto, respecto del plano H2', que coincide con el mismo plano de la superficie, y por lo tanto efectivamente H' está donde la hemos obtenido gráficamente. Hacemos lo mismo para calcular F'. Se obtiene numéricamente un valor de 150. Recordemos que F' se mide siempre con respecto de H' y por lo tanto efectivamente coincide con lo que hemos calculado numéricamente. Otra forma de obtener este mismo resultado sería haber aplicado, por ejemplo, esta fórmula que nos permite calcular F' directamente a partir de R1 y R2. En este caso nos hubiésemos ahorrado el cálculo previo
de F1, F1', F2 y F2'. De todas maneras, recordemos que estas fórmulas son equivalentes, es decir, esta fórmula se obtiene simplemente del hecho de sustituir F1' y F2', es decir, sustituir esta expresión y esta expresión aquí y desarrollar la fórmula hasta que obtenemos esta. Por lo tanto, recordemos que estas expresiones son del todo equivalentes. Ahora lo que vamos a hacer es calcular h y f, es decir, el plano principal objeto y la focal objeto. Primero lo calculamos gráficamente y luego lo calculamos numéricamente. Volvemos a comprobar que efectivamente el cálculo numérico coincide con el cálculo gráfico. En este caso, el plano principal h se encuentra a una distancia de más 100 respecto del vértice de la primera superficie, por lo tanto aquí, correcto, y la focal objeto es de menos 150, es decir, una distancia de menos 150 desde h, efectivamente aquí. Representamos sobre este eje los elementos cardinales que hemos obtenido hasta el momento, f, f', h y h', y calculamos el resto de elementos cardinales. En este caso hemos calculado los planos antiprincipales, h y h' minúscula. Recordemos que estos planos coinciden con los planos para los cuales el aumento del sistema m es igual a menos 1. Y hemos calculado también n y n', que coinciden con los puntos para los cuales un rayo que entra por n con un determinado ángulo sigma sale a través de n' con el mismo ángulo. Recordemos que n y n' son elementos conjugados, de la misma manera que h' y h son elementos conjugados. Teniendo en cuenta toda esta sucesión de elementos cardinales, se puede deducir fácilmente cuál sería la imagen de un objeto colocado aquí, en este punto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este punto coincide con el plano antiprincipal objeto. Por lo tanto, su imagen estará en el plano conjugado, h' minúscula, y sufrirá un aumento de menos 1. Es decir, tendremos una imagen del mismo tamaño pero invertida. Podemos comprobar que si hacemos el trazado gráfico a través de las dos lentes, a través de las dos superficies de 1 y de 2, la imagen que obtenemos es efectivamente la que se corresponde con lo que cabía esperar.